Dentro de pocos días se cumplirán 73 años del asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán, un hombre que, viniendo de clases bajas, logró encumbrarse en el ámbito político nacional. ¿Por qué? Pues porque tenía valores que hoy en día nos faltan a los colombianos. Tenía eso, era valiente. Realmente Jorge Eliezer Gaitán era un valiente. Y cuando hizo la marcha del silencio en el año 48, a comienzos del año 48, sabía él que estaba en peligro, porque al gobierno de turno no le gustó mucho, es decir, que le cantaran la tabla, como decimos aquí en Colombia. Lo cierto es que el 9 de abril del año 48, en la carrera séptima con calle 13, aquí en la ciudad de Bogotá, fue asesinado el líder liberal. Se dio el Bogotazo en ese momento, que fue solamente como el éxtasis de una violencia que ya venía generalizada en el país. En Colombia se estaba viviendo la época de la violencia, que era la época en que los liberales y conservadores, o sea, godos y cachiporros, pues se mataban unos a otros gracias a que nuestros líderes pues les decían que hiciéramos eso. Y nosotros pues como buenos serviles hacíamos caso. Es más, la policía, los chulavitas, los famosos chulavitas, pues acababan de hacer la tarea que no hacían el uno o el otro. Esa era la época de la violencia. Jorge Eliezer Gaitán había hablado de eso y posiblemente lograba frenar esa violencia. Pero pues para beneplácito de muchos, de esos que viven de la guerra, pues no subió a la presidencia, sino que fue asesinado. A partir de ese entonces, o sea, hace 73 años, hemos continuado con esa violencia. Una violencia que nos ha llevado pues a una guerra fratricida, una guerra que no ha parado, una guerra civil interna, porque digan lo que digan los politólogos, los sociólogos, o llámese como se llamen, nosotros vivimos una guerra interna, una guerra civil que pues nos ha desangrado por todo lado, nos mantiene, es decir, en una pobreza absoluta a la mayoría de colombianos, un país donde la inversión extranjera es muy poca, a no ser que vengan pues con corruptos, valga aclarar el punto. Lo cierto es que desde ese entonces no ha frenado. Rojas Pinilla, cuando dio el golpe de Estado, pues trató de frenar, trató de hacer la paz con las nacientes guerrillas, que en ese entonces eran pues llamadas de otra manera, le llamaban los chusmeros. No se pudo porque pues las élites no permitieron que eso se lograra. Después, en el año 57, cuando entregó el mando a la Junta, pues ellos menos hicieron nada. Lo que hicieron fue repartirse el país entre liberales y conservadores, haciéndose como siempre los pendejos para que ellos, el pueblo, con uno u otro color de bandera, pues se siguiera asesinando. Le hicieron la mayor burla a la democracia que se le puede hacer, es decir, no creo que haya un parangón igual, es decir, en el mundo entero, de una democracia tan fallida como la del Frente Nacional. Se repartían el mandato 4 años uno y 4 años el otro. Eso es el Frente Nacional. Duraron 16 años con ese cuento y en los 16 años frenaron y le dieron pues el mandato a los de siempre, a los de ellos. Subió Pastrana, subieron Virgilio Barco, Turbay y los que ustedes ya conocen, es decir, Samper, otra vez Pastrana, o sea, el hijo de Pastrana, ¿no? Porque esa ha sido nuestra triste historia, la historia es decir que estamos viviendo actualmente. Por eso es que no frena la violencia, porque la violencia es algo que generan las clases dominantes. ¿Para qué la generan? Primero, para tenernos distraídos. Lo segundo, para mantenernos en la pobreza. Un país pobre o una nación pobre es muy fácil de manejar. Ellos crean un problema, después dan la solución y nos siguen mandando. Es decir, es la manera de hacerlo. Hace unos años nos dijeron que si votábamos por un candidato nos íbamos a convertir en Venezuela. Votamos por el otro y estamos peor que Venezuela, pero no nos convirtieron a como Venezuela. En Venezuela han dado casi 4 millones de viviendas gratis. En Colombia no van 100.000, pero estamos peor que Venezuela. El sueldo mínimo aquí subió 30.000 pesos. 30.000 miserables pesos, ni siquiera $10.
Pero estamos peor que Venezuela. Nuestro presidente todos los días habla mentiras y se autoproclama Salvador en un programa de televisión. Pero estamos peor que Venezuela. Tenemos unos analfabetas en el Senado, en la Cámara. Miguel Polo Polo, Fernanda Cabal. Gente que cada vez que hablan meten la pata porque no saben, no tienen argumentos para hablar nada, para decir nada. Parece que nunca hubieran pisado una escuela, un colegio. Y sabemos que pues han estado en los mejores colegios, en las mejores universidades. Lo que pasa es que cuando se es bruto de nacimiento, pues eso no se puede cambiar, los genes no se pueden cambiar todavía. Tenemos idólatras en el Senado como la señora Paloma Valencia, una mujer que se orina a poquitos cuando ve pues, a cierto personaje. Y es eso. ¿Cómo va a cambiar la violencia si nosotros los colombianos somos cobardes? ¿Cómo va a cambiar la violencia? Si permitimos que asesinen a nuestros líderes sociales, que maten a nuestros jóvenes, por ejemplo, en eso de los falsos positivos fueron 6.402 muchachos que los desaparecieron, los mataron, los asesinaron, y eso quién sabe cuántos más, porque pues la cuenta va ahí, pero ¿cuántos más? Y seguimos agachando la cabeza. Mi pedido hoy es para que hagamos pues como un recuento de lo que sucede en Colombia, cada uno de nosotros, y miremos si vale la pena seguir votando por los mismos, seguirles dando el poder, seguirles diciendo que lo que están haciendo está bien. Si creemos que es así, pues sigamos votando por ellos, es decir, qué mejor presidente que Duque para ser un bobo útil. Sigamos votando por él. Elijamos al que diga, pues, el tipo de siempre. Elijamos los senadores y los representantes más brutos y analfabetas, para que hagan las leyes más absurdas, para que solamente se limiten a alzar la mano allá y aprobar cosas que ni saben qué es lo que están aprobando. Sigamos haciendo eso y entonces Colombia, pues, estará cada día peor. No le demos, pues, chance a nadie que mande más. Pienso que son las personas idóneas para mantener al país como está. Pero si queremos un cambio, hagámoslo. Usted, yo, todos, hombres, mujeres, niños, todos tenemos el derecho a vivir en un país mejor. Tenemos el derecho, o sea, eso no es algo que le estemos pidiendo a nadie. Los colombianos somos dueños de Colombia. Por eso somos colombianos. Así el gobierno diga que no. Así algunos no tengamos ni siquiera un terruño de tierra. Como decía el indio Rómulo, yo no cuento ni con un terrón de tierra. Pues que no tengamos eso no quiere decir que no seamos dueños de nuestro país. Debemos ser dueños y partícipes de lo que suceda con él. Seguimos haciéndonos los brutos. Seguimos creyéndole a los que nos ponen cosas terroríficas delante de nosotros. Muchos pobres incluso votan por las clases sociales altas, creyendo que son de esa sociedad. No, para ser de clase alta se necesita ser terrateniente, tener miles de millones. No ir a la tienda a tomarse una cervecita, ni ir a comprar una libra de arroz. Los que hacemos eso, pues no calificamos para ser burgueses. Eso no somos de ese grupo. No somos banqueros, entonces no clasificamos dentro de las élites nacionales. ¿Y cómo queremos ser de esas élites si no lo somos? Es como yo, querer ser rubio. Yo no soy rubio, yo soy así, mestizo. No clasifico para ser ario, por ejemplo. ¿Qué esperamos? Hagamos el cambio. Usted y yo podemos hacer el cambio. Hay políticos buenos. Hay muchachas. Yo, por ejemplo, vi hace poco a una muchacha en una entrevista, no me acuerdo ahorita el apellido, el nombre, pero una muchacha muy inteligente que es política. Es de la Cámara de Representantes, no me acuerdo bien el nombre. La vi muy bien plantada. Votemos por esa clase de gente. A ver si de pronto el cambio se nos viene. ¿Qué tal que algún día logremos estar bien? ¿Qué tal que algún día acabemos con la violencia? Podamos salir en paz, podamos caminar por nuestros campos, podamos tener una finquita y que nadie nos robe. ¿Qué tal? ¿No sería bueno? Muchísimas gracias.
Somos Don Bosco Opinión.